Trabajé toda mi vida para darles todo. A los 64 me encerraron en un asilo y vendieron mi casa. La trabajadora social tenía una cara amable cuando entró a mi habitación. Señora Martínez, necesito hacerle unas preguntas sobre cómo llegó aquí. Su voz era suave, pero había algo en sus ojos, una mezcla de preocupación y enojo apenas contenido que me hizo pensar que finalmente alguien se había dado cuenta de que algo no estaba bien. Hacía 6 meses que me habían traído a este lugar. 6 meses viviendo en una habitación que olía a desinfectante y tristeza. 6 meses preguntándome cómo llegué aquí. Cómo mis propios hijos, los niños que crié con todo mi amor, pudieron hacerme esto. Mi nombre es Patricia. Tengo 64 años, aunque este lugar me ha hecho sentir como si tuviera 90. Fui enfermera por 40 años. 40 años limpiando heridas, sosteniendo manos, salvando vidas cuando podía, dando consuelo cuando no podía. 40 años sacrificando tiempo con mi familia para cuidar a las familias de otros. Tuve 3 hijos con mi esposo Raúl. Andrea, la mayor, ahora de 38. Luis, de 35. Carmen, de 32. Raúl murió hace 5 años de un ataque al corazón súbito. Un día estaba ahí, riendo de algo en la televisión. Al siguiente se fue. Sin advertencia, sin despedida, solo ausencia donde antes había presencia. Eso me destrozó. Pero tenía a mis hijos. Tenía mi casa. La casa que Raúl y yo compramos cuando Andrea tenía 2 años. La casa donde criamos a nuestros bebés. La casa llena de recuerdos en cada esquina. Tenía mi trabajo. Tenía propósito. O eso pensé. Los primeros años después de la muerte de Raúl fueron duros, pero manejables. Los niños venían a visitarme. Andrea cada 2 semanas. Luis cuando podía. Carmen vivía más lejos, pero llamaba seguido. Yo seguía trabajando. Seguía siendo independiente. Seguía siendo yo. Pero a los 62, mi cuerpo decidió que 40 años de turnos de 12 horas eran suficientes. Empezaron los dolores. La fatiga constante. El doctor dijo que era desgaste natural, que necesitaba retirarme, que mi cuerpo había dado todo lo que podía dar. Me jubilé con una pensión decente. No era rica, pero era suficiente. Andrea sugirió que me mudara con ella. Tienes mucha casa para ti sola, mamá, y nosotros tenemos espacio. Sería más fácil para todos. Pero me gustaba mi casa. Me gustaba mi independencia. Me gustaba despertar y ver las fotos de Raúl en la pared, tocar los muebles que compramos juntos, cocinar en la cocina donde preparé millones de cenas. No, mi amor, dije. Estoy bien, de verdad. Ella insistió. Luis y Carmen también. Es peligroso, mamá. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tienes una emergencia? Deberías estar con familia. Pero yo estaba bien. Tenía 62 años, no 90. Podía caminar, cocinar, manejar. Solo porque me jubilé no significaba que necesitaba ser cuidada como una inválida. Entonces sucedió algo. Algo pequeño que se convirtió en la excusa que necesitaban. Me caí en la cocina, solo un tropezón tonto. Me raspé la rodilla, nada serio. Pero Andrea estaba ahí ese día y lo vio, y de repente era una crisis. Mamá, no puedes seguir viviendo sola. Es demasiado riesgo. ¿Qué hubiera pasado si no estaba aquí? ¿Qué hubiera pasado si te golpeabas la cabeza? Fue un accidente, Andrea. Me tropecé con la alfombra. No significa que sea incapaz. Pero ella no escuchaba. Luis y Carmen tampoco. Organizaron una reunión familiar. Los 3, sus esposos, sus esposas, todos sentados en mi sala como si fuera una intervención. Mamá, hemos estado hablando. Creemos que es tiempo de considerar otras opciones de vivienda. Otras opciones de vivienda. Hablaban en código, pero sabía lo que significaba. Querían que vendiera mi casa. Querían que me mudara a un lugar para ancianos. Querían controlar mi vida. No, dije. Esta es mi casa. Raúl y yo la compramos. Mis hijos crecieron aquí. No me voy. Pero, mamá, Andrea otra vez, no tienes que ir a un asilo. Puedes vivir con uno de nosotros. O podemos contratar ayuda para que viva contigo. No necesito ayuda. Estoy perfectamente capaz de cuidarme sola.
Discutimos. Yo me mantuve firme. Pensé que eso era el fin. Pensé que respetarían mi decisión. Debí haber sabido mejor. Un mes después, Andrea llegó con papeles. Papá me hizo su poder legal médico antes de morir. No lo sabías. Quería que alguien pudiera tomar decisiones si él no podía, y me nombró a mí. Y después me autorizó para tomar decisiones por ti también si alguna vez fuera necesario. Eso no es verdad, dije. Raúl nunca haría eso sin decirme. Ella me mostró los documentos. La firma de Raúl. Todo legal. Todo válido. ¿Cómo es que nunca me enteré de esto? Porque papá sabía que pelearías. Porque él me conocía y sabía que yo cuidaría de ti si algo pasaba. Nada me pasó. Estoy bien. Pero ella tenía otros papeles. Evaluaciones médicas. Mi doctor, el doctor que confié por años, había escrito que mostraba signos de declive cognitivo, que olvidaba citas, que parecía confundida a veces, que era posible inicio de demencia. Todo mentiras. Nunca olvidé una cita. Nunca estuve confundida. Pero ahí estaba, en papel oficial, diciendo lo contrario. Andrea usó ese poder legal para tomar control de mis finanzas, para acceder a mi cuenta bancaria, para tomar decisiones sobre mi cuidado sin mi consentimiento. Y entonces, una mañana, llegaron 2 paramédicos a mi casa. Señora Martínez. Su hija llamó. Dijo que está desorientada, que necesita evaluación. No estoy desorientada. Estoy perfectamente bien. No necesito ir a ningún hospital. Pero tenían órdenes. Órdenes firmadas por Andrea usando ese poder legal. Me llevaron al hospital contra mi voluntad. Me evaluaron. Y de alguna manera, mágicamente, los doctores coincidieron con el doctor previo. Declive cognitivo. Incapaz de vivir independientemente. Necesita cuidado supervisado. Me llevaron directamente del hospital a este lugar. Pineview Senior Living Center. Un nombre bonito para una prisión. Una habitación pequeña con una cama que no era mía, una silla que no era mía, paredes que no eran mías. Quiero ir a casa, le dije a Andrea. Mamá, esto es por tu propio bien. No puedes cuidarte sola ya. Puedo. Déjame probártelo. Pero ella ya se había ido. Ya había limpiado mi casa. Ya había puesto el cartel de venta en el jardín. Ya había empezado a dividir mis pertenencias entre ella, Luis y Carmen. Me robaron mi vida en 2 semanas. Intenté llamar a un abogado. Pero no tenía acceso a mi teléfono celular. No tenía acceso a mi computadora. Andrea me trajo un teléfono básico que solo podía llamar a números preprogramados. Todos mis hijos. Nadie más. Intenté decirle al staff del lugar. Pero tenían las mismas evaluaciones médicas. Veían a una mujer de 62 años que sus hijos dijeron no podía cuidarse. No veían la verdad. La casa se vendió en 3 meses, por un precio excelente. Andrea manejaba todo. El dinero supuestamente iría a pagar mi cuidado aquí, pero los números no cuadraban. Este lugar costaba 3,000 al mes. La casa se vendió por 500,000. ¿Dónde estaba el resto del dinero?, pregunté. Andrea se molestó. No confías en mí, mamá, después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho. Me secuestraste, me encerraste. Vendiste mi casa sin mi permiso. No fue sin tu permiso. Firmaste los papeles. Nunca firmé nada. Pero aparentemente sí lo hice. Había documentos con mi firma, documentos que no recordaba haber firmado, porque nunca los firmé. Pero probar eso era imposible. Los meses pasaron. Andrea venía una vez por semana. Luis una vez al mes. Carmen nunca vino. Demasiado lejos, decía. Demasiado ocupada. Demasiado cobarde para ver lo que le habían hecho a su madre. Me volví invisible en este lugar. Solo otra anciana en una habitación. El staff era amable, pero estaban sobretrabajados y bajopagados. No tenían tiempo para escuchar mis quejas sobre hijos que me robaron mi vida. Intenté escapar una vez. Simplemente caminé hacia la puerta principal un día cuando nadie miraba. Pero hay alarmas. Hay protocolos. Me atraparon antes de llegar al estacionamiento. Andrea recibió una llamada. Mamá intentó salir otra vez. Creo que necesita más supervisión,
Más supervisión significaba más drogas, pastillas para la ansiedad que no tenía, pastillas para dormir para una mujer que siempre durmió bien, pastillas que me hacían flotar, que me hacían olvidar por qué estaba enojada, que me convertían en un zombi. Dejé de tomarlas. Aprendí a esconderlas bajo mi lengua, a tirarlas cuando nadie miraba. La claridad regresó. Y con la claridad vino la rabia. Entonces llegó la trabajadora social. Margaret. 30 y tantos. Ojos afilados que veían más de lo que la gente le mostraba. Estaba investigando reportes de ancianos puestos en hogares innecesariamente, familia que se aprovechaba de poderes legales. Me hizo preguntas. ¿Cuándo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Si quería estar aquí. Y por primera vez en 6 meses, alguien realmente escuchó mis respuestas. No necesito estar aquí, le dije. No tengo demencia, no estoy incapacitada. Mis hijos me pusieron aquí para poder vender mi casa y quedarse con el dinero. Margaret tomó notas. Muchas notas. Pidió ver mis evaluaciones médicas. Pidió hablar con el staff. Pidió hablar con Andrea. Y aquí es donde todo cambió. Porque Andrea, confiada de que todo estaba legal, le dijo la verdad a Margaret. Mamá estaba bien físicamente, pero emocionalmente no podía manejar estar sola después de la muerte de papá. La casa era demasiado para ella. Hicimos lo que era mejor. Pero Margaret había leído los reportes médicos originales. Había hablado conmigo extensamente. Y vio lo que yo supe todo el tiempo. No había nada mal conmigo excepto hijos codiciosos que querían mi propiedad. Inició una investigación. Trajo abogados que trabajan casos de abuso de ancianos. Revisaron cada documento, cada firma, y encontraron irregularidades. Encontraron que las evaluaciones médicas habían sido exageradas. Encontraron que yo nunca había firmado varios documentos clave, las firmas eran falsificaciones. Encontraron que Andrea había transferido más de $300,000 de la venta de mi casa a sus propias cuentas. El caso fue a corte. Andrea, Luis y Carmen contrataron abogados, pelearon. Dijeron que actuaban en mi mejor interés, que yo estaba confundida, que inventaba cosas. Pero el juez me escuchó. Me escuchó hablar claramente sobre mi vida, mi casa, mis finanzas. Me escuchó explicar exactamente cómo mis hijos manipularon el sistema, y vio la verdad. Falló a mi favor. Anuló el poder legal. Ordenó que el dinero de la venta de mi casa fuera devuelto. Ordenó mi liberación inmediata de Pineview. Salí de ese lugar después de 8 meses. 8 meses de mi vida robados. Mi casa ya vendida a una familia que la amaba. Imposible recuperarla. Pero tenía mi dinero, tenía mi libertad, tenía mi dignidad. Y a mí, compré un apartamento pequeño. Contraté a un abogado diferente para asegurarme de que mis hijos nunca pudieran hacer esto otra vez. Hice testamento nuevo, dejando todo a caridades. Ni un centavo para Andrea, Luis o Carmen. Ellos intentaron contactarme después. Llamadas, mensajes, cartas. Todo lleno de excusas. Pensamos que era lo mejor. Estábamos preocupados. Lo malentendiste todo. No había malentendido. Me encerraron para robarme. Simple como eso. Andrea apareció en mi apartamento un día, llorando. Mamá, lo siento, cometimos un error, pero somos familia. Familia, repetí. La familia no encierra a su madre en un asilo contra su voluntad. La familia no vende la casa de su madre sin permiso. La familia no roba $300,000. Hiciste algo imperdonable. Y ahora vives con las consecuencias. Carmen llamó. Yo no sabía, mamá. Andrea nos dijo que estabas realmente enferma, que era necesario. Mentira. Todas vieron los reportes. Todas firmaron los papeles. Todas sabían. Luis fue el único que admitió la verdad. Necesitábamos el dinero, mamá. Mi negocio estaba quebrando. Andrea tenía deudas. Carmen está por divorciarse. La casa era la solución. Así que mi vida, mi hogar, mis derechos, todo fue sacrificado porque necesitaban dinero. Dinero que hubiera dado voluntariamente si tan solo me hubieran pedido con honestidad. Tengo 64 ahora. Vivo sola en mi apartamento. Veo a mis nietos cuando sus padres no están.
Porque los niños no tienen culpa de lo que sus padres hicieron. Trabajo como voluntaria en organizaciones que protegen a ancianos de abuso financiero. Hablo en conferencias sobre mi experiencia, sobre cómo el abuso de ancianos no siempre parece abuso. A veces parece como hijos preocupados haciendo decisiones difíciles, pero debajo, a veces, es codicia disfrazada de cuidado. No he perdonado a mis hijos. No sé si algún día lo haré. Me robaron 8 meses, me robaron mi casa, me robaron mi confianza en la familia, pero no me robaron mi espíritu, no me robaron mi voz, y esa voz ahora ayuda a otros ancianos que están pasando por lo mismo. Trabajé toda mi vida para darles todo a mis hijos. Les di amor, educación, oportunidades. Les di todo lo que tenía. Y a los 64 me encerraron en un asilo y vendieron mi casa. Pero sobreviví. Peleé. Gané. Y ahora ayudo a otros a hacer lo mismo. Si esta historia te asustó, si te hizo pensar en los ancianos en tu vida, si conoces a alguien que podría estar en una situación similar, suscríbete. Porque estas historias necesitan luz. Porque el abuso de ancianos sucede en la oscuridad. Y solo exponiéndolo podemos detenerlo.